Hola, muy buenas. Soy Helber, ilustrador freelance, y estamos en una nueva semana con un nuevo devlog. Y luego de meses y meses de trabajar, de escribir y programar, por fin comienzo con el arte del juego. Y como ya les dije en el devlog pasado, tengo que dibujar más de 200 ilustraciones, así que este va a ser un camino muy largo. Estuve grabando las ilustraciones que hice estas 2 semanas y al final me salieron unos 10 videos de una hora y media cada uno. Así que de fondo van a estar viendo algunos clips nomás de los dibujos que hice. Porque si tengo que colocar todos los timelapse de las ilustraciones que hice, este video fácilmente duraría una hora o más. Pero igual les pido que me digan si prefieren ver clips cortos de cada ilustración o si prefieren ver menos timelapse de dibujo, pero verlo completamente el proceso de la ilustración. Bueno, y el modelo que voy a seguir mientras voy avanzando el arte va a ser publicar cada 2 semanas una versión jugable con el nuevo arte que hice para que así ustedes puedan ser parte de este proceso, de este desarrollo. Por ejemplo, ahora mismo ya está publicada la versión 0.2 del juego, que va a contener el arte que están viendo de fondo, que estuve haciendo esta semana. Y según lo que tengo planeado, en 2 semanas más voy a publicar la versión 0.3, que va a tener obviamente nuevo arte. Aunque como beneficio para los miembros de Patreon que apoyen este proyecto, eh, van a tener la versión una semana antes. O sea, la versión 0.3 realmente va a estar lista la próxima semana, el próximo viernes, pero la versión gratis va a estar en 2 semanas más. Así que si quieren apoyar este proyecto y tener las actualizaciones antes, los invito a echarle un vistazo al Patreon. También quería decir que si por casualidad este es tu primer vistazo del proyecto y quieres descargar la versión de la que estoy hablando, te sugiero primero que pruebes la versión demo que estuve desarrollando el año pasado, para que te hagas una idea más o menos de cómo va a ser el juego final, ¿ya? Porque igual vi un par de comentarios de personas que recién descargan la versión que publiqué hace poco, que era solamente boceto y cosas para que ustedes vieran en lo que estaba trabajando. Y esa fue su primera impresión, pero no, tengo la demo publicada ya, una demo que ha tenido varias descargas y ha tenido una buena recepción. Así que si es tu primera vez viendo este proyecto, te invito primero a probar la demo y luego ver en lo que estoy trabajando ahora y en el estado en el que está la versión completa. Pero bueno, volviendo al tema, eh, estos próximos pasos del desarrollo va a ser full dibujar y hacer el arte. Ya que como estuve todo el principio de año trabajando en el guión y un poco de la programación, ahora simplemente me puedo enfocar en mi campo fuerte, que es el arte. Intentaré estar actualizando, ¿cierto? Como dije recién, que cada 2 semanas el juego. Pero esto igual es variable porque he, he estado más o menos organizando más o menos cómo voy a ir avanzando el arte del juego y van a haber eh, actualizaciones que van a tener mucho arte y capaz que esas actualizaciones me tomen más de 2 semanas. Sinceramente yo creo que van a haber actualizaciones que tal vez se demoren un mes en llegar, porque la idea no es avanzar el arte y dejar la historia en medio, no sé, de una conversación entre personajes. No, la idea es llegar hasta ciertos cierres de escena o de episodios de la ruta y dejarlo hasta ahí, ¿cierto? Entonces hay veces que de una actualización a otra va a ser harta historia y harto arte. Entonces probablemente me voy a demorar más de 2 semanas en hacer esa actualización. Pero por lo pronto, y si me da el tiempo y el ritmo que sigo, van a ser cada 2 semanas las actualizaciones. También tengo que empezar a buscar gente que me ayude a hacer el sonido del juego, la música, para también ir incorporándola en las actualizaciones. Y también que me ayuden a hacer la interfaz, porque voy a intentar hacerla yo, pero no es mi fuerte, no soy muy bueno haciendo cosas de diseño gráfico. Así que tal vez es muy probable que busque comisiones arte para ese apartado. Pero eso lo voy a ir viendo con el tiempo. También cosas como efectos de sonido.
que o voces, ¿cierto? Para los personajes. Que para la demo ocupé un pack gratis que encontré por Twitter, que juntaba a muchas actrices de voces que tenían como un sonido estándar como para proyectos. Pero tal vez ahora intente buscar a una persona directa a quien comisionarle sonidos de voces o cosas por el estilo. Pero bueno, eso ya es adelantarme un poco. Por el momento simplemente me voy a estar concentrando en el arte. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Muchas gracias por estar viendo los devlogs. Las la versión que subí hace un par de semanas ha tenido una buena recepción. Tiene como 2000, 3000 descargas si no me equivoco. Y espero de que a medida que vaya subiendo actualizaciones y el arte se vaya completando, completando y la historia avanzando, espero que llegue mucha más gente a jugar esta novela visual. Sin nada más que decir, me despido y muchas gracias y nos vemos en 2 semanas. Adiós.